Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Dylan llega a la glorieta al lado de Varane por la nota de Varane. Dylan cree que Varane le propondrá matrimonio. Varane toma el regalo del asiento y se lo da a Dylan y le pide que lo abra. Dentro de la caja hay un conjunto de joyas diseñado por el propio Varane y que lleva el nombre de Dylan. Dylan no reacciona lo suficiente cuando esto no es lo que ella esperaba y Varane piensa que no le gusta. Dylan dice que está sorprendida y muy feliz. Varane saca el collar y los aretes de la caja y se los pone a Dylan. En ese momento, el hombre que las había tomado antes les toma fotos en secreto. Varane dice que la producción de este conjunto de joyas comenzará pronto y Dylan también tendrá una participación en los ingresos de esta colección. Dylan, por otro lado, acepta a cambio de parte del dinero que se donará a la Fundación de Niños Huérfanos. Frat advierte a Dirya que no se meta con Gul. Al darse cuenta de que Dirya Gul los vio, actúa con más sinceridad hacia Frat. Mientras Gul se pone triste, Frat se da cuenta de lo que ha hecho Dirya y se enoja e intenta ir tras Gul, pero Dirya le impide ir diciendo que tiene que acostumbrarse. Zumrud finalmente les dice a sus padres que se va a Alemania con Ali. La familia de Zumrud está molesta y no responde. Zumrud llama a Dylan y le pregunta si Varane le ha propuesto matrimonio. Dylan dice que no entendió los hechos. Zumrud le dice a Dylan que le contó a su familia sobre Alemania. Luego cierran este tema y Dylan le pide a una amiga llamada Milay que la acompañe a su boda. Dylan dice que le preguntará a Varane y se lo hará saber, y se despiden. La señora Azade y el señor Hassan hablan de que Varane y Dylan están juntos nuevamente. Hassan dice que Varane se ha enamorado de la hija de nuestro enemigo. La señora Azade recuerda una vieja conversación que tuvo con la señora Berivan y dice que tal vez debería aceptarla. Hassan dice, entonces déjame decirte algo, y dice que Varane hizo una nueva colección y la llamó Dylan. Hassan Bey piensa que Dylan representa un gran peligro y confunde a la dama Azade. Mientras Gul dice que puede superar esto hablando sola, Kader viene y habla sobre el funcionamiento de Hassan Bey y Azade An. En ese momento, se da cuenta de que Gul está llorando y le ofrece a Gul que se vaya de aquí. Pero Gul se niega, diciendo que no hay razón para que vayamos, y dice que estará bien. Varane le dice a Dylan que se prepare para la noche, pero Dylan dice que ella y Zumrud acordaron ir a la boda de sus amigos cercanos. Varane, por otro lado, no le permite ir y discuten con Dylan. Por último, Varane dice que no va si se va de ahí y Dylan dice, a ver cómo me va. Aisean y Sena empacaron sus casas y partieron. Dylan le cuenta a Kader sobre sus discusiones con Varane y dice que prometió ir a la boda con Zumrud. La señora Kader dice que es posible que no quisiera que Varane fuera porque él puede saber algo, pero Dylan está decidido a ir. Mientras Cian está tocando el saz en la habitación, Hassan Bey entra y pregunta qué pasó y dice que será bueno para él elegir bien a su amigo y que no le hará daño. Hassan dice que tu abuela intervino, pero Cian no lo sabe, por lo que Cian se sorprende y pregunta qué está haciendo la dama Azade. Dylan intenta salir sin ser vista por Varane, pero Varane la ve y le pregunta a dónde va. Dylan dice que te vayas y Varane dice que te vas a pesar de que yo dije que no te vayas. Dylan dice que ella es una persona que puede tomar sus propias decisiones, pero Varane dice que esta mansión tiene reglas y hay que cumplirlas y dice que está esperando en su habitación y se va. Zumrud llama a Dylan y Dylan se va después de que ella dice que vendrá. El hombre que tomó las fotos de Dylan y Varane habla con alguien por teléfono y dice que Dylan ya no está y que lo están siguiendo. Cian va con su abuela y le cuenta cómo hizo tal cosa. La señora Azade dice que hizo lo necesario, pero Cian dice en lo mala persona que te has convertido y va a señalar. Llaman a sus puertas, pero un tío dice que empacaron sus cosas y se fueron. Dylan piensa que están en el camino equivocado mientras conducen y le pregunta al conductor. El conductor dice que elegí este lugar porque es más corto. Luego llegan al lugar, pero este no es el lugar de la boda. Dylan le pide permiso al conductor y llama a Zumrud, pero Zumrud no contesta el teléfono. Dylan llama al conductor, pero el conductor se ha ido. En ese momento, se da la vuelta y ve a Varane.
Discuten con Varane sobre por qué está allí. Dylan intenta irse, pero Varane lo abraza. Mientras tanto, el hombre fotógrafo les toma fotos. El hombre a cargo viene y conversa con Gull, mientras que Frat entra y se enoja con el hombre y lo despide. Frat quiere preguntarle a Gull por qué este hombre está a su alrededor todo el tiempo, pero Gull dice: ¿quién eres tú haciéndome estas preguntas? Varane abraza a Dylan y lo lleva frente a una choza y le dice que entre. Cuando Dylan no entra, ella misma va y abre la puerta. Hay una gran mesa romántica preparada en el interior. Dylan mira a Varane y entran tomados de la mano. Dylan dice que Zumrud también lo sabía y Varane lo aprueba. Varane le pregunta a Dylan si le gusta y Dylan dice que le gusta mucho. Varane se levanta y enciende una música y levanta a Dylan para que se ponga de pie. Varane realmente dice por qué vinimos aquí, pero antes de que pueda continuar, Dylan se emociona y dice muchas cosas. Varane silencia a Dylan tocándose los labios con las manos y, después de recuperarse, le propone matrimonio. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.